Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Salgado, ¿qué vimos la clase anterior? Por favor, ¿me podría ayudar? Bueno, nada. Señorita Lobato, ¿qué vimos la clase anterior, por favor? Biomoléculas orgánicas, los lípidos. Ya hablamos algo sobre los lípidos, ¿no es cierto? Los lípidos o grasas. En este momento les voy a presentar un video, ¿no? Para seguir con los siguientes biomoléculas. Por favor, tomar en cuenta el video. Bueno, señores estudiantes, eso fue un pequeño resumen, ¿no? De la materia que vimos. A ver, señorita Paguay, ¿me ayuda con la lectura de la página 46, justo lo que dice lípidos insaponificables? Ok. Lípidos insaponificables. Son los lípidos que no poseen ácidos grasos en su estructura y no producen reacciones de saponificación. Se clasifican en terpenos. Son moléculas lineales o cíclicas que cumplen funciones variadas. Se pueden citar los siguientes terpenos. Esencias vegetales como mentol, eucaliptol, vainillina, vitaminas como la A, la E y la K, pigmentos vegetales como la carotina y la xantofila. Esteroides. Los esteroides son lípidos derivados del esterano que componen de cuatro anillos fusionados de carbono con algunos grupos funcionales carbonilo hidroxilo. La molécula tiene partes hidrofílicas e hidrofóbicas, carácter anfipático. Comprenden dos grandes grupos de sustancias, esteroles, como el colesterol y la vitamina D. El colesterol forma parte estructural de la membrana a la que da estabilidad. Es la molécula fundamental que sirve de base para la síntesis de casi todos los esteroides. Hormonas esteroideas, detalladas a continuación. Hormonas sexuales. Entre las hormonas sexuales se encuentran la progesterona, que habilita los órganos sexuales femeninos para la gestación, y la testosterona se ocupa de los caracteres sexuales masculinos. Hormonas suprarrenales. Entre las hormonas suprarrenales se encuentra la cortisona, que trabaja en el metabolismo de los glúcidos, regulando la síntesis del glucógeno. La prostaglandinas. Las prostaglandinas son lípidos cuya molécula básica está compuesta por 20 átomos de carbono que constituye un anillo de 5 carbonos y 2 cadenas. Las funciones son diversas, entre ellas destaca la producción de sustancias que regulan la coagulación de la sangre y cierre de las heridas, la aparición de la fiebre como defensa de las infecciones, la reducción de la secreción de jugos gástricos. Funciona como hormonas locales. Ya, muy amable, gracias. Vean, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Cuando hablamos de este grupo de los lípidos o grasas o aceites, es un importante grupo, ¿no es cierto?, para nuestra vida, ¿sí? Para cumplir con nuestras funciones metabólicas. Como decía en el video, ¿no es cierto? Las proteínas, los lípidos, perdón, son un grupo importante que nos aporta la mayor cantidad de calorías, de energía, ¿no es cierto? En relación a los carbohidratos. Pero ¿cuál es el problema de esto? Básicamente que se almacena, ¿no es cierto?, dentro de nuestro organismo, ¿sí? De una manera, ¿no es cierto?, en la cual puede producir también enfermedades como la obesidad. ¿Ven? ¿Sí? Porque las grasas básicamente no se disuelven en agua. Por eso muchas veces veo algunos métodos de reducción de peso. Les dicen, tomen 2, 3 litros de agua. Y no es así, ¿no? Sí. El agua en nuestro organismo nos sirve para otras circunstancias, ¿vean? Sí. Entonces, hablando de los lípidos, ya básicamente la clasificación que tienen unos con otros, ¿no? Los saponificables, vean que
Me hicieron, creo ustedes, la pregunta, ¿no es cierto? Se pueden producir jabones. Cambien el otro grupo, no, pero son importantes, ¿no? Porque ahí tenemos básicamente, como ustedes pueden ver, las esencias vegetales, las vitaminas, que son un grupo importante, ¿no es cierto?, para nosotros. Vitamina A, la vitamina E, la vitamina K. Vean, entonces es un grupo importante. Asimismo tenemos el grupo de los esteroides, las hormonas sexuales, ¿no? Vean que nos ayudan a nosotros a controlar y a formar los caracteres tanto de mujeres como de varones, con ayuda de la progesterona y los estrógenos, ¿no? Nos dan los caracteres sexuales secundarios. Y algo muy importante, vean en el glucógeno, la síntesis del glucógeno. Sí, también muy importante para nosotros. El glucógeno ayuda a desdoblar, ¿no es cierto?, los alimentos para producir energía. Cuando este no funciona, también hay ayuda, o mejor dicho, provoca esta enfermedad también que es la diabetes. ¿Sí? No solamente es la insulina, ¿no? Es conjuntamente con el glucógeno, vean. Por eso es importante el estudio de este grupo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, otro grupo importante para nosotros viene a ser las proteínas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es una proteína? Se podría decir que también es para aumentar la masa muscular. Bueno, las proteínas básicamente a nosotros nos dan fibra, ¿no? Por eso saben decir, tiene que comer más proteína, ¿sí? Porque nosotros también necesitamos lo que se llama la fibra para nuestro organismo. A ver. Bien. Las proteínas las encontramos en algunos grupos alimentarios, ¿no? Sí, que puede ser de forma natural, sí, y hay algunos alimentos también, en cambio, que nos causa daño, a pesar de que tienen gran cantidad de proteínas. Bien, dentro de las proteínas, ¿no es cierto? ¿Qué funciones cumplen estas? Nos ayudan en la función estructural, son catalizadores biológicos, mensajeros químicos, nos ayudan en la defensa y también ayudan en algunos casos, ¿no es cierto?, con los músculos a la función contráctil. Está formada como todos los vía moléculas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, ¿sí? Entonces, es un grupo importante, ¿no? Estas proteínas forman aminoácidos, que también ya los vamos a ver posteriormente. ¿Ven? Me ayuda con la lectura, señorita Trujillo. Proteínas. Tienen función de formación, mantenimiento y recuperación de tejidos. La necesidad orgánica depende de la fase de producción animal, de la función tisular y de la eficiencia de reacción proteica. Bien, mantenimiento y reparación de los tejidos, ¿no? Muy importantes. Las proteínas pueden estar formadas por 20 aminoácidos, ¿no? Cada uno están ligados entre sí. ¿Cómo se unen estos? Por un enlace covalente, ¿sí? ¿Se acuerdan qué eran los enlaces covalentes? A ver, eso vimos en química. A ver, ¿quién me dice? Acuérdese, por favor. Vean, esa es Era la la unión relación. entre dos no metales. Exactamente, es la unión entre dos no metales, ¿sí? Por eso, ¿cómo está formado las proteínas? Carbono no metal, hidrógeno no metal, oxígeno no metal, nitrógeno no metal y azufre no metal, ¿sí? Acuérdense por favor de esto, ¿no? Por eso son las relaciones que tienen cada uno de estos biomoléculas, ¿no? Entonces, vean que está formado por un enlace
covalente, ¿no? Bien, y también ayudan en la secuencia del ADN, ¿sí? Específicamente en el ARN mensajero, ¿no? Que es una proteína, vea, que ayuda a que se cumplan las distintas funciones de estas. Vean, aquí tenemos, ¿no? Un esquema de cómo trabajan las proteínas en la síntesis del ARN y del ADN, ¿no? Por eso vean estas proteínas, como dice aquí, tiene función estructural, función de reserva, función hormonal, función defensiva, función enzimática, función reguladora. ¿Por qué dice función estructural? Porque está formando parte de los tejidos, ¿no? Función de reserva. Esta función es importante porque gracias a esta, ¿no es cierto? Las proteínas se agrupan dentro de nuestro organismo y cuando son necesarias eh, actúan, ¿no? Función enzimática. Vean, gracias a las proteínas se pueden producir las reacciones metabólicas, ¿sí? Función hormonal. Algunas proteínas, al igual que los lípidos, ¿no es cierto?, forman este grupo de hormonas. Las proteínas nos defienden y nos regulan. Bueno, a ver, señorita Pagüey, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de la página 48? Biomoléculas orgánicas, proteínas. Las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes que en los seres vivos tienen la mayor diversidad de funciones. Están constituidas por átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y un grupo funcional. Son macromoléculas cuyas unidades más sencillas son los aminoácidos que se unen entre sí mediante enlaces peptídicos. Las proteínas se sintetizan mediante un proceso complejo donde interviene el ADN, molécula que se conocerá más adelante. Se conocen en la naturaleza 20 aminoácidos, de los cuales 10 son esenciales para el ser humano y deben integrarse al cuerpo en la dieta. Estos son leucina, fenilalanina, valina, arginina, isoleucina, lisina, metionina, triptófano, treonina e histidina. Cada uno se simboliza con sus 3 primeras letras. Clasificación de las proteínas. Simple, son aquellas que se forman únicamente por aminoácidos o sus derivados. Globulares, son solubles dentro del citoplasma celular. Su función es catalizadora. Fibrosas, son insolubles y por esto su función es estructural. Conjugadas, son complejos de proteínas y otras moléculas que pueden ser de 7 tipos. Nucleoproteínas, proteínas más ácidos nucleicos. Lipoproteínas, proteínas más lípidos. Glicoproteínas, proteínas más hidratos de carbono. Cromoproteínas, proteínas más pigmentos. Metaloproteínas, proteínas con elementos metálicos. Mucoproteínas, proteínas más mucopolisacáridos. Fosfoproteínas, proteínas más fósforo. Bueno, muy amable, señorita. Vean, antes de olvidarme, ¿no? A las proteínas en algunos casos también les llaman como aminoácidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque su estructura está formado por este grupo de compuestos, ¿no? ¿Por qué se denominarán compuestos esenciales? A ver, o aminoácidos esenciales, ¿por qué serán? ¿Quién me puede decir? Por la cantidad de nutrientes que tiene. Bueno, puede ser. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta, por favor? ¿Por qué se dicen aminoácidos esenciales? Por eso dice aquí, se conocen en la naturaleza 20 aminoácidos, de los cuales 10 son esenciales. ¿Por qué cree que son esenciales? A ver,
¿Por qué creen esto, por favor? ¿Qué significa la palabra esencial? Una necesidad, algo de que necesita el cuerpo o los seres humanos. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Algo básico que necesita el organismo, en este caso humano, ¿no? O los seres vivos. ¿Para qué? Para cumplir funciones específicas, ¿sí? Si alguno de estos falta dentro de nuestro organismo, pueden producirse alteraciones, ¿sí? O pueden producirse patologías o enfermedades, ¿sí? A ver, por favor, anoten, me van a consultar lo siguiente. ¿Dónde se encuentran los aminoácidos esenciales? ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, la valina, ¿dónde encontramos? Pongo un ejemplo, en la carne. La isoleucina, ¿dónde encontramos? ¿Sí? En otras palabras, ¿en qué alimentos encontramos estos 10 aminoácidos? ¿Ya? Solo ponen valina, tal cosa, isoleucina, tal cosa, ¿sí? No es mayor cosa la consulta, ¿no? Es claro y concreto, ¿sí? Simplemente vuelvo y repito, valina, tal parte, isoleucina, tal parte, ¿sí? Eso nada más es la consulta, ¿sí? Bueno, a ver, señor Palma, sigamos con la lectura. Estructura de las proteínas. Estructura de las proteínas. Una proteína puede tener hasta 4 niveles de estructura, cada uno construido sobre el anterior. La estructura está determinada por la posición espacial y la configuración de cada aminoácido. Primaria. Se conforma por una sucesión simple y lineal de aminoácidos. Secundaria. Se producen enlaces de hidrógeno en una misma cadena, lo que ocasiona un pliegue de aspecto de hélice o helicoidal. Terciaria. Interviene el agua y los puentes disful- disfulvor en en el plegamiento de la proteína. Cuaternaria. Se forma al concordar dos o más proteínas mediante enlaces de hidrógeno o los puentes disfulvor. Funciones de proteínas. Las funciones de las proteínas son variadas y bien diferenciadas, organizan la forma y estructura de las células y dirigen la mayoría de los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas según el tipo de proteína. Unas permiten que las células se defiendan contra agentes externos y puedan mantener su integridad. Otras realizan funciones de control y regularidad de procesos metabólicos. Otras reparan daños y más. Todos los tipos de proteínas realizan su función de la misma manera por una unión selectiva con otras moléculas. Ya, muy amable, gracias. Bien, aquí hemos estado hablando de una palabrita, ¿no es cierto? Aminoácido. Para entender qué es una proteína, ¿no es cierto? Debemos conocer también qué es un aminoácido, ¿sí? Dentro de los aminoácidos, ¿no es cierto? Tenemos dos grupos, los que son naturales y los que son esenciales, ¿sí? Vean, como dice aquí, los naturales son los que puede producir el cuerpo humano, ¿sí? Y entre esos tenemos glicina, alanina, arginina, serina, cisteína, tirosina, histidina, ácido glutámico, glutamina, aspargina, glutamina y la prolina. Y los otros, en cambio, que deben ser asimilados, ¿no? ¿Para qué? Para que también cumplan unidos a estos que nosotros como seres humanos secretamos para poder cumplir con nuestras funciones, ¿no es cierto? ¿Qué funciones básicas, vean, tienen estos aminoácidos? Vean, colágeno, ¿sí?
¿Para qué? Para ayuda a la estructura de nuestro organismo, ¿no? Vean, si no estuviera estos aminoácidos, nosotros seríamos rígidos, ¿sí? El colágeno ayuda a las articulaciones, como ustedes pueden ver en las imágenes, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que pasado cierta edad hay pérdida de colágeno, ¿no? Y nosotros tenemos que restituirlo con alimentación. La actina y la miosina. Vean, aquí también, ¿dónde lo encontramos esto? A ver, ¿dónde podemos encontrar? Si ustedes se dan cuenta. Actina y miosina. ¿Dónde encontraríamos? A ver. En los músculos. Exactamente, en los músculos, ¿no? Vean, cuál importante es para nosotros el desarrollo muscular, ¿sí? Entonces, estos aminoácidos, vean, tenemos en los músculos, ¿no? Si no hay un buen desarrollo de los músculos, nosotros no podríamos hacer muchas de nuestras actividades, como simplemente caminar, simplemente coger un lápiz, ¿no? Un esfero. Vean, la otra función nos ayuda en el sistema inmunológico, ¿sí? Ahorita muy importante para nosotros, ¿no? Sí, desarrollar este sistema inmunológico. Función hormonal. Vean, actúa en la hormona del crecimiento, ¿no? ¿Sí? Esta hormona es secretada por la glándula hipófisis o pituitaria, ¿sí? Cuando hay una alteración de esta hormona, simplemente la persona no tiene un desarrollo adecuado, ¿sí? El mío, yo lo hice de ahí. Por favor, a la persona que está con el micrófono encendido, que la apague, por favor, ¿sí? Entonces les decía, ¿no es cierto? Muy importante, vean, cuando hay un mal desarrollo de esta hormona del crecimiento, se produce dos cosas, ¿sí? El enanismo, ¿sí? O el gigantismo. Bien, la función digestiva, también muy importante, y la función del transporte de sustancias. Bueno, señores estudiantes, ahí vamos a quedar. Pasado rápido hasta ahorita de clases. Ni les sentí. Bueno, en la siguiente clase seguimos, ¿no? Por favor, hacer la consulta que les envíe. Hasta luego, que les vaya muy bien. Ay, sí.